Muy buenas pilotos, hoy vamos a ver estas gafas que tengo entre mis manos. Son las Skyzone Cobra X V4, la última que ha salido al mercado y estamos ante las mejores gafas de caja. En este vídeo os voy a decir por qué para mí son las mejores gafas de caja, sobre todo por la versatilidad que tienen y las posibilidades de ir mejorando que nos dan por algunas cosillas que ya os comentaré. Aunque estamos hablando de unas gafillas bastante caras, ya que superan fácilmente los 200 y pico euros. De todas formas, ya os digo, son unas gafas muy top que yo creo que os interesa conocer. Vamos a verlas en este vídeo. Adelante vídeo. Esta es la caja en la que vienen las gafas Skyzone, Cobra, y aquí nos pone que son las X versión 4. ¿Qué es lo que nos traen? Pues esto es lo que nos llega en la caja. Por un lado, un cable jack de 2 polos, que entiendo que será para lo que es el head tracking. Otro cable USB a USB-C para cargar las baterías. Otro cable salida y entrada de audio-vídeo con un jack aquí de 4 polos. Y las dos antenitas dipolo junto a las gafas. Por supuesto, como hacemos siempre, vamos a fijarnos en las gafas. Estas son las Cobra X V4. Comentaros primero que hay dos tipos de Skyzone Cobra. Unas son las Cobra S, que son más baratas, cuestan en torno a 170 euros más o menos, y otras son estas que tenéis aquí, que son las Cobra X, que son ya las más avanzadas. Hay diferencias entre las dos, empezando desde la pantalla, que las Cobra S tiene una pantalla LCD de 800 x 480 y estas tienen una pantalla LCD de 1280 x 720. Y también tenemos otras diferencias como el receptor y algunos detalles que veremos luego a continuación. Vamos a centrarnos en las X, que son en estos momentos yo diría que las mejores gafas analógicas de caja que hay en el mercado. Y esta review la vamos a enfocar de otra manera. Vamos a ver primero los pros de estas gafas y luego vamos a ver las contras de estas gafas. Lo primero es el tamaño. Veis que son muy pequeñas. Unas EV800 son más largas y más anchotas. Estas son mucho más chiquitinas. Estamos hablando exactamente de 190 milímetros por 150 milímetros y por 110 milímetros de alto. Más pequeñitas que unas gafas de caja normales. ¿Cómo lo consiguen? Pues, como veis aquí, la pantalla está en la parte de arriba. ¿Veis? Aquí está la pantalla en el techo de las gafas y luego tenemos un espejo colocado a 45 grados de forma que se refleja lo que hay en el techo, esta pantalla que tenéis aquí. Esto lo hacen para conseguir más distancia entre la pantalla y la lente, de forma que podamos enfocar bien sin necesidad de alejar mucho la pantalla, sin necesidad de un espacio extra para alejar la pantalla de lo que serían las lentes. Necesitamos al final cierto espacio entre la pantalla y la lente para enfocar bien. Lo podríamos conseguir alejando un poco más la lente, con lo cual pues, haríamos que la gafa fuera de esta longitud, o lo podemos hacer colocando arriba la pantallita y con el truco del espejo. Algunos telescopios lo hacen así también. En este caso, de esta manera, conseguimos que las gafas sean más pequeñitas. Y siguiendo con los puntos positivos, pues uno de los principales puntos positivos es, como os comentaba, la pantalla. En este caso estamos hablando de una pantalla que tiene una resolución de 1280 x 720, no es ninguna tontería. Y acompañándola también está una de las joyitas de la corona de estas gafas, que son las lentes. Las lentes que tienen estas gafas son especiales, no son unas Fresnel normal como las que vemos en gafas de precio más bajo. Son unas, estas las he llegado a ver en gafas más caras y veis que tienen aquí como una raya vertical y en vez de ser todo una lente Fresnel, tiene como dos lentes Fresnel diferenciadas, una para cada ojo. ¿Veis cómo tiene esta rayita vertical? Así os lo pongo. Y en realidad son dos lentes en una, con lo cual conseguimos una mejor visión de lo que sería todo el conjunto de lo que es la pantalla que tenemos detrás. En realidad la calidad que nos da es muy buena, tenemos muy buena imagen, un FOV de 50 grados, que es bastante abierta, esto es, nos va a dar el tamaño de la pantalla que vamos a ver en el espacio negro que tenemos delante. 50 grados está muy bien, está digamos a nivel de las gafas top
de estas que tienen dos pantallitas tipo Fat Shark o tipo las digitales. Otro punto positivo, podemos cambiarla de 4 tercios a 16 novenos. El original que tiene es 16 novenos, genial, mucho mejor, porque así al utilizar cámaras de 16:9, que son las que yo he utilizado normalmente, al menos son más panorámicas, te cogen más amplitud horizontal, pues vamos a tener toda la pantalla ocupada sin franjas negras. En 4 tercios se nos va a reducir un poco la pantallita. 4 tercios viene bien si queréis coger, pues por ejemplo, más amplitud vertical para tema aterrizajes y demás. Yo personalmente prefiero 16 novenos. Otro punto positivo está en el receptor que tiene. Es un receptor Diversity. Como veis aquí tiene 2 antenas, pero también tiene 2 receptores internamente. Y curiosamente es la primera vez que lo veo en gafas de este tipo, en gafas de caja. ¿Veis? Que tenemos acceso inmediato al receptor e incluso lo podemos sacar y cambiar. Tiene, digamos, una interface estándar. Estos son como los receptores que llevan lo que son las gafas Fat Shark y podemos sacarlo y actualizarlo, cambiarlo, hacer lo que queramos. Veis que tiene una ranura USB. En este caso, este receptor es un Rapid Mix de 5,8 GHz, analógico, por supuesto, 48 canales y, como os decía, es Diversity. Tiene 2 receptores. Veis que aquí tenemos una cajita blindada, que es donde estaría uno de ellos, y aquí debajo tenemos otra para el otro receptor. Otra ventaja de esto, que podemos cogerlo y cambiarlo pues por otro receptor que nos guste más. Veis que puedo coger el receptor de SpeedyBee en este caso y lo meto aquí. Perfecto, lo pongo en marcha y puedo utilizar pues cualquier otro receptor aparte del que viene. Es una tontería, porque el que viene ya es bastante bueno y no vais a necesitar cambiarlo. Pero que queréis cambiar a otro que os parece mejor, pues podéis hacerlo sin ningún problema. Y siguiendo con el tema del receptor, uno de los puntos más positivos que le veo a estas gafas y es las posibilidades que nos da. Y esto está aquí abajo, en esta esquinita que veis aquí. Por un lado tenemos la grabación. En este caso, en las V4 tenemos una grabadora mejorada sobre la anterior. Estamos grabando en formato H264 a 60 frames por segundo con un ratio de 6 megabits por segundo, que no está nada mal para este tipo de grabadoras. Y como veréis, un vídeo bastante aceptable. Por otro lado, tenemos entrada de audio-vídeo. Súper positivo. Podemos meter desde aquí cualquier entrada de vídeo que queramos, ya sea del ordenador o de receptores externos. Pues no sé, no se me ocurre ahora alguno así, pero lo que me ha gustado mucho es el HDMI. El HDMI in. ¿Qué es esto? Tenemos entrada de HDMI. Con este bichillo podemos usar estas gafas, por ejemplo, para sistemas digitales. Cojo un receptor digital, en este caso es el de HD0, el de Wolfsnake lo tengo aquí a mano, le ponemos la salida HDMI, lo conectamos a la entrada HDMI, así. Esto lo podría colocar de esta manera, con una cinta de doble cara, de forma que queda fenomenal, queda perfecto, y todavía me va a quedar mejor incluso con el de Wolfsnake, porque es cuadrado, pero veis que queda muy bien. Enciendo las gafas, le doy al HDMI input y ya está. Ya tengo vídeo digital, como veis aquí. Perfecto, por ejemplo en este caso el HD0. Y este yo creo que es uno de los puntos fuertes de estas gafas. Al final vamos a tener un sistema digital en unas gafas bastante baratas. Todo bueno, pues nos puede salir por unos 300 euros el receptor y las gafas, 350. Pero tenemos analógico y digital con un upgrade bastante sencillo, como veis, y no queda muy bicho, ni mucho menos. Queda bastante compacto, con las ventajas que tienen las gafas de caja, que luego veremos que algunas ventajas tienen. Aparte está el tema de los menús, ¿veis? Este es el menú principal, que está súper completo. Podemos seleccionar un montón de opciones, como veis. Tenemos otro menú también para lo que son las entradas. Podemos seleccionar distintos modos para el receptor, el normal, el racing, etcétera, etcétera. E incluso podemos seleccionar AV-in y HDMI, como os he comentado antes, para receptores externos o para conectarlo incluso al ordenador. Y finalmente tenemos este, digamos, Spectrum, o este diagrama de barras, donde podemos hacer un escaneo completo de la banda de 5,8 y seleccionar el mejor canal en el que tenemos la recepción de nuestro vídeo. Es bastante sencillo, le damos a escanear, nos hace un escaneado de todas las frecuencias, y en aquel que veamos que tenemos la barra más alta es donde tenemos el dron. También podemos hacer una selección, digamos, manual
al uso. Dentro de los puntos positivos también las posibilidades de alimentación que tenemos para estas gafas. Lo normal sería con lo que tenemos en esta petaca, que veis que dentro va una pila 18650, una batería 18650, y podéis ir al campo de vuelo con un par de estas o con 3 y vais a tener seguro para todo el día. Con una incluso da bastante tiempo, sin ningún problema. ¿Que no tenéis de estas pilas más que una y se os ha acabado y que no sabéis cómo tirar? Pues os arrimáis una fuente externa, la conectáis, USB-C y ya está. Las gafas también están alimentadas. Otra opción, con una batería exterior, con estos conectores que ya son casi estándar, DC-in, y también tener en cuenta el voltaje en este caso. Veis que en todo caso sin baterías no os vais a quedar. Más puntos positivos, lo simple que es. Tenemos dos ruletas aquí. Esta es para el menú de recepción. Esta es para el menú principal. Puesta en marcha, entrada a menú principal. Si pulsamos aquí también entraremos en el menú, digamos, de los canales. Si pulsamos aquí en el menú de recepción, como os decía. Y este botón de aquí es para la grabación, para puesta en marcha y para de grabación. Aquí tenemos la ranurita para la SD. Aquí haremos todas las grabaciones y en la parte de abajo, bueno, pues tenemos la salida HT, el USB-C que os he comentado para conectar la corriente, la entrada de corriente por DC, salida y entrada de vídeo analógico y la entrada de HDMI. Son bastante ligeras, por lo tanto también son cómodas, punto positivo, se agarran bien, tienen esta tira de 3 puntas, que bueno, no es de mis favoritas, igual incluso lo metería dentro de los puntos negativos porque no me gustan las de 3, pero sin más, se hacen cómodas. Y ya entramos en los puntos negativos. Y hemos llegado al punto de los aspectos negativos de estas gafas, que es lo que yo les veo que tendrían que mejorar o que bueno, no están al nivel de unas gafas de esta calidad y de este precio. Lo primero, pues lo que serían las antenitas, estas antenas de palo, unas bipolo normales que nos traen, pues no es lo mejor para volar. Lo más lógico sería que nos enviaran pues unas antenas tipo Lollipop o alguna Patch, que en gafas de nivel inferior pues sí lo hacen y en este caso nos mandan esta. Yo entiendo que esto es algo provisional hasta que te compres pues unas antenas a tu gusto. Te mandan estas, puedes usar las gafas, pero entienden que bueno, estas gafas son para usuarios ya más sibaritas y van a comprar las antenas que necesiten y que les gusten. Vale, perdonamos lo de las antenas. Otro asunto es que cuando las he volado he notado que por la parte de abajo sobre todo me entraba luz. No nos tapan completamente, no cierran completamente contra la cara. Sobre todo esta zona de la nariz y esta zona de aquí abajo. Esto se puede solucionar, pero para ello tenemos que comprar pues una espuma un poco más densa que venden pues en cualquiera de las tiendas online. Si la encuentro os pondré abajo el link, pero es una pena porque al final no te sumerges completamente en lo que es la imagen. Para que te sientas más dentro de lo que es la imagen que nos viene, lo bueno es que todo esté oscuro y no tengamos ninguna filtración de luz. En este caso no ocurre, sobre todo es por la zona de la nariz que veis que no tiene acolchado y entonces pues por ahí queréis que no va a entrar algo de luz. Es una pena, pero se puede solucionar y un foam nuevo pues cuesta 4 duros. No es un problemón, ni mucho menos, por lo que les vamos a dejar pasar también ese detallito. Nota rápida, soy Alex del futuro y os quería comentar una cosita. No me había dado cuenta que hay una gomita para poner aquí en la zona de la nariz, con lo cual gran parte de esa luz que os comentaba se quita, pero sí que todavía por esta zona llega a entrar algo más de luz y yo creo que eso se podía mejorar. Aparte, bueno, pues un poco el acabado. Son unas gafas de 250 euros, son unas gafas caras, 220 euros, si las encontráis a buen precio, y no las veo diferentes a lo que son unas gafas de 100 euros. El plástico es el mismo, que tienen unas EV800, los botones son pues muy simplones. Es verdad que bueno, estos rollers son de aluminio, pero yo creo que tenían que haberse esmerado también un poco más en la estética. La mujer del César no solo tiene que ser digna, digamos, sino que también parecerla. O sea, unas gafas no solo tienen que ser buenas, sino también parecerlo. Algo más, algún plástico mejor, otro acabado más lujoso, digamos, o más top, hubiese quedado bien, yo creo, a mi parecer al menos. Pero ya bueno, ya os digo que ya esto ya es
rizar el rizo, pero simplemente porque estamos hablando de unas gafas que cuestan 200 y pico euros. Si fuesen unas gafas de 150 euros, pues os diría un acabado perfecto. Pero para este precio yo creo que Skyzone tenía que haber echado más la casa por la ventana. Más detallitos, mejores botones, alguna cosita que dijésemos, wow, vaya gafas. Y bueno, en principio poco más. Otro detalle negativo, si lo podemos, es el precio, pero es lo que es. Al final estamos comprando unas gafas top, aunque sean gafas de caja, son gafas de gama media, equivalentes pues a gafas que podamos tener tipo Fat Shark, pero de 250 a 350 euros, y el resultado que tienen es similar. Tenemos un buen receptor, tenemos una pantalla que, aunque no sea OLED, también da muy buenos resultados, son cómodas de llevar, de tamaño veis que son muy parecidas, por ejemplo, a unas DJI V2, no son muy distintas, incluso algo más pequeñitas, y ya sabemos que las V2 son unas gafas grandes, pero bueno, que tampoco es algo tremendo. Hombre, ya, si las comparo con las Walksnail Google X, sí que hay diferencia, sobre todo en lo que es el largo. En el ancho no, son muy parecidas en anchura, pero sí que son más larguitas. Pero estas gafas, de todas formas, son unas gafas mucho más pequeñas que la media, no son unas gafas grandes ni mucho menos. Por lo tanto, en cuanto a usabilidad, en cuanto a comodidad, yo creo que son unas gafas más que aceptables. Vistos los pros y los contras, pues lo único que nos queda es un poco dar las sensaciones de vuelo, a ver cómo responden. Os lo comento ahora. Bueno, un viento impresionante, pero vamos a volar este pequeñajo, que es de lo poco que tengo en analógico, para probar las gafas. No sé si este aguantará el ventorrillo que hay por aquí. Despegamos. En lo que son las sensaciones de vuelo, pues poquito que decir, ya os lo he comentado casi todo antes. Sí que hay que hacerse al menú. El menú es bueno porque lo tiene todo, tienes 50.000 opciones en este menú, pero eso también hace un poco difícil que te enteres al principio, que sepas cómo manejarlo. Una vez que sabes cómo va, es muy intuitivo y es fácil de entrar, excepto el tema de buscar canales, que a veces te la juegas si es que no sabes cómo hacerlo. Pero lo que os digo, es cuestión de aprendérselo, de pasar unos cuantos minutos viendo cómo funciona, y una vez que lo sabemos, ningún problema. Yo la prueba la hice con un dron, con una cámara bastante viejuna, era una Runcan Nano, es un Night Flight, y una vez despegado, muy bien. La señal no se me ha cortado en ningún momento, ha ido muy bien. Como os decía, sí que tenía algunas filtraciones de luz, sobre todo desde la zona de la nariz, porque no está acolchada, pero digamos el FOV que tiene, el tamaño de la pantalla es suficiente, te sumerges en la imagen, te sientes dentro del dron. Por otro lado, la calidad de la imagen en sí, de la pantalla, es muy buena. Todo lo que es el OSD y demás lo es perfecto. Y lo que es el alcance, pues bueno, el receptor es bueno, pero ya está ya más en manos de las antenas que vayas a utilizar, tanto en el dron como en las gafas. En principio, en el dron no lleva una antena muy buena, pero en las gafas le puse unas antenas algo mejores y la respuesta fue bastante positiva. En este caso yo creo que merece la pena gastarse 30 euretes más en lo que son unas antenas muy buenas y tendréis un resultado fenomenal. Y poquito más que decir. Estas han sido un poco mis experiencias. Yo creo que son unas gafas muy buenas, sobre todo para aquellos que pueden gastarse cierto dinero, quieren unas gafas, digamos, de estas de caja, pues porque vayan a utilizar, por ejemplo, sus gafas, o porque las gafas, digamos, de dos pantallas les son incómodas. Hay mucha gente que con las gafas de dos pantallas no puede enfocar, y para ellos es mucho más cómodo usar estas gafas de caja. Por lo tanto, para esa gente sí que es totalmente recomendable. Para un usuario que comienza, quizás son un poco caras, pero yo creo que hacen su función y tienen un nicho de usuarios que pueden tener en ellas la respuesta perfecta, sobre todo por el hecho de que además pues podemos hacerles un upgrade y con un receptor podemos pasarlas a lo que sería Walksnail o pasarlas a HD0 sin ningún problema, o volar tanto sea en analógico como en digital, en estas marcas que os he comentado, perfectamente. Y además es que se integran estos receptores muy bien con lo que son estas gafas. Ya me gustaría que abajo me dijerais qué es lo que pensáis de estas gafas, sobre todo aquellos que ya las tenéis, a ver cuál es vuestra impresión. Y como os digo siempre, darle al like, que al final os lo agradezco mucho,
Si no estáis suscritos, pues suscribiros, que ya vais tarde, y nos vemos en el siguiente vídeo, que vamos a tener cosillas muy interesantes. Tengo cosas muy majas en el horno, ya os enseñaré. Hasta la próxima, pilotos.